hace unos momentos anuncia la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que el Estado Dominicano ha decidido, bueno, la nota está encabezada de la siguiente forma: el Estado Dominicano rompe contratos con Odebrecht. Y lo que se despliega en la nota, que el anuncio que hizo el consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, conjuntamente con parte de su equipo, es que el Poder Ejecutivo ha informado que rompería todos los contratos con Odebrecht, inclusive los contratos que incluyen obras contratadas con filiales de Odebrecht, consorcios y empresas relacionadas con la constructora brasileña. Luego, dentro de la misma noticia, y está citando la nota de prensa entregada por el consultor jurídico, dice que se ha instruido al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para que, en coordinación con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, revisen exhaustivamente los aspectos técnicos y jurídicos de las contrataciones de obras suscritas con el Estado y la constructora Odebrecht para proceder a la terminación. O sea, para mí lo que debió informar la nota es que el Estado anuncia su disposición de rescindir los contratos con Odebrecht, porque si ahora es, gracias, que se va a hacer la investigación técnica legal para los contratos, para ver cuáles son las características de cada uno de los contratos, pues todavía no puede ser un rompimiento. Hay que decir que hay que tener cuidado, porque si a nosotros no han salido onerosos los contratos públicos con multinacionales, y en el caso de Odebrecht, pues vaya usted a saber todo lo que ya conoce el pueblo, peor puede ser la rescisión unilateral del Estado en términos legales, en términos jurídicos, en términos de imagen país, en términos de señal de inversión extranjera. Pueden tener todas las razones para romper los contratos, que no tiene que ver con el otro asunto, el expertise o la especialidad de Odebrecht en los contratos. En cada uno de esos contratos es un tema, su nivel de ejecución es otra, y otra todavía más importante es si conviene o no conviene romper esos contratos, y si se rompen conforme a lo que establece la ley, porque todos estos contratos se hicieron bajo la ley de contratación pública, tienen todo un proceso exacto. A veces tienen penalidades tan grandes. Si son por licitación o no son por licitación, y si son contratos que tal vez ya fueron aprobados previamente en el Congreso Nacional, tendrían que rescindirlo también a través del Congreso Nacional. Exacto. Pero no es tan mal la medida, porque de todas maneras quien leyó ese comunicado fue el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. O sea, ellos saben que va a haber que hacer una revisión de carácter jurídico y de posibles derechos adquiridos que habrá que entonces poner en práctica. Yo recuerdo cuando se estuvo hablando de una cantidad importante de obras que están detenidas o que no se están haciendo a pesar de que son necesarias o de que se habían anunciado, como por ejemplo el paso a desnivel o mini túnel que se iba a hacer por debajo de la Plaza de la Bandera y por debajo de pintura para salir entonces a la prolongación de la avenida 27 de febrero rumbo a las Caobas. Esa obra, que esa sí es importante en términos viales. ¿Ese con Odebrecht? Estaba encargada, ya contratada a Odebrecht. No han dicho tampoco que sea por incumplimiento de contrato. No, sino que como lo que se hizo fue en ese momento fue que como se produjo el escándalo de Odebrecht, se suspendieron todos esos proyectos, pero no se rescindieron los contratos, porque parece que eso tenía un aspecto jurídico que cláusulas, y ni se le rescindió tampoco el proveedor del Estado. Ahora, la parte que me llama la atención es que el gobierno dice que la disposición también incluye las obras contratadas con las filiales de Odebrecht, los consorcios y empresas relacionadas con la constructora brasileña. Exacto. Y lo digo así porque cuando se habla de consorcios y empresas relacionadas, entonces viene con Curica. Hay que incluir empresas como que tuvieron mucha participación aquí, representación. El grupo Estrella, por ejemplo, Tendimón, el grupo Risset, y que yo dudo que pueda sostenerse. Tendimón es una empresa extranjera, pero me refiero a empresas locales. Que yo dudo que pueda sostenerse en un tribunal. Yo dudo que pueda sostenerse en un tribunal. Entonces,
empañetar la responsabilidad. Mire, señores, lo que estoy diciendo sé que es impopular, pero igual que yo. Que pueda sostenerse en un tribunal la idea de empañetarle la responsabilidad de gente que si vendía cemento, un mortero, usted me lo compra a mí. Pero querido. Si usted vende equipamiento, por ejemplo. Querido, y que eran consorcios que actuaron consorciados precisamente porque frente al Estado eran corresponsables. Sí. Pero además, mira todo dónde va el tema de la JUM por una rescisión mal hecha del Estado Dominicano, unilateral y arbitraria. Te lo digo porque eso ha sido la vida mía en el Estado, lo que más me ha molestado, que se toman decisiones que son muy populares hacia afuera y nunca se ven, aunque tengan toda la razón. Hay un asunto ahí que imagino que por donde va también José Luis, que es el hecho de que tú te puedes consorciar con una empresa para ofrecerle servicios adicionales. Y eso no quiere decir que tú estés participando en cualquier otro tipo de operación ilícita pero tenga claro esa que no tal. Y ni siquiera han dicho que por eso. Y más que aquí ocurre una situación en la República Dominicana. Cuando una empresa extranjera participa en una licitación de carácter ya de otro nivel, tiene que asociarse con una empresa local. Obligado, eso lo dice la ley. Entonces, por eso que se establece un consorcio. Claro. Por ejemplo, y a mí me consta en esa parte, claro. La obra de Punta Catalina, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, fue construida por un consorcio integrado por Odebrecht, claro. por la brasileña Odebrecht, por la italiana Tecnimont y por la dominicana Acero Estrella claro. Tú tienes dos Estrella. Formas, o ahora, tú te consorcias o constituyes una empresa nacional, que para mí es una estupidez, porque esas empresas nacionales lo que son empresas de carpeta. Entonces ese consorcio, esa condición de consorciarse con una empresa extranjera no necesariamente es porque sean cómplices en ningún tipo de. No, y mira por dónde vamos. O sea, ya nosotros estamos presumiendo, porque es así, que es por un incumplimiento. Las únicas dos formas de rescindir un contrato, aunque hay miles, pero para resumírsela a las personas, son o por un incumplimiento de uno de los dos contratantes o por una rescisión unilateral. Y créeme, señores, que cuando estamos hablando de grandes inversiones, la rescisión unilateral de parte del Estado, por las cláusulas de exorbicencia del Estado que se reconocen, generalmente hay una cláusula de resolución de conflicto arbitral. O sea, eso es así. Nadie contrata con un Estado para dirimir en los tribunales de derecho común, porque realmente la inequidad es muy grande. Entonces siempre hay una cláusula compromisoria de la jurisdicción arbitral. De todas maneras, y no después está mal, Susana. Sí, no, o sea, para mí no está ni mal ni bien, siempre y cuando haya razones suficientes, y el Estado haya de verdad sopesado la rescisión. Es que ese levantamiento hay que hacerlo. Ese levantamiento se va a hacer. Ese anuncio que está haciendo ahora, eso no es para hoy ni para mañana. Eso no es ni para hoy ni para mañana. Porque de todas maneras, como quiera la fórmula Montalvo. Los contratos están en suspenso. Y están en suspenso no desde ahora, están en suspenso del año 2017. Sí. ¿Por qué? Porque con Samuel Escano, porque Punta Catalina siguió trabajando. Ese fue el único que siguió trabajando, porque era una obra que estaba por mitad. Ahora, todas las otras obras que ya estaban adjudicadas y que no se habían iniciado, toditas se pararon. Hay que ver si legalmente se podía hacer perdóname, eso. No, se podía hacer. Lo que no se podía hacer, que no se hizo, era rescindir los contratos. Incluso yo recuerdo que el ministro de Obras Públicas, tanto Pepín como Gonzalo, en determinado momento le llegaron a preguntar: ve acá, ¿y por qué entonces no concluyen o no comienzan a hacer tal o cual obra? Y la respuesta que él daba era: no, lo que pasa es que esa obra está adjudicada a Odebrecht. Y como está adjudicada a Odebrecht, nosotros no podemos adjudicársela a otro sin antes rescindir ese contrato. Pero la rescisión del contrato implica otro tipo de pasos. Que Odebrecht no haya hecho nada porque tenía o moralmente no podía hacerlo es una cosa, pero la rescisión de una obra, cada proceso Susana, de licitación es un proceso específico. Pero lo que yo quiero dejar claro es que aún sea algo complicado y aún sea algo también delicado, es un paso que está dando el gobierno, que tenía que darlo, porque ese expediente hay que cerrarlo. O sea, el gobierno manda a hacer esas obras que son prioritarias con ese consorcio adjudicatario, o busca la manera de solucionar en términos jurídicos la forma de darle fin a ese contrato para entonces poder licitar, como está diciendo aquí en el comunicado, esa obra
a otro consorcio y entonces construirla. Tú sabes que mientras tanto, esas obras a las que estoy haciendo referencia, menciono la de pintura de ejemplo, porque esa sí la conozco, tienen 3 años paradas. Tú sabes lo que tiene que hacer el Estado. Establecer la responsabilidad penal de Odebrecht, que no sé si puede serlo después de la negociación y cancelarle el registro de proveedor del Estado por incumplimiento y, como ustedes saben, y mafia y fraude de mar. No puede hacerlo porque una de las negociaciones para conseguir las delaciones premiadas fue esa. No, para conseguir las delaciones premiadas, no, para conseguir los 184 millones de dólares. No, porque los 184 millones fueron parte, exacto. Sí, las dos cosas. Tuvo que hacer una negociación. Obtuvo la delación premiada y obtuvo una indemnización adjunta por parte de esa negociación. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, si nos metemos en rescisión unilateral sin ver las particulares, sin ponderar, cuando viene a ver, tenemos que darle más cuarto a Odebrecht. Porque a Odebrecht le tuvimos que dar, y todo el mundo lo sabe, por asunto de llegar a un acuerdo en el arbitraje, por unos pagos que suspendió OCDE, precisamente porque no se había establecido su responsabilidad penal. Y no se podía establecer por lo otro. Entonces, lo único que yo pido es que la decisión no sea una decisión populista. Que se vea cada uno de los contratos. Las cláusulas de rescisión que dicen, cuáles son las penalidades al que el país se expone. Y para que no nos salga un titular que le guste mucho al pueblo y dentro de 2 años, cuando nadie se acuerde, haya que darle todos los millones del mundo a Odebrecht, porque Odebrecht aquí no está inhabilitada todavía. Eso no se hizo.